Los puntos a tratar serían economía y por qué ecológica, diferencia entre economía ambiental y economía ecológica, diferencia entre sustentable y sostenible, qué se entiende por normalidad relativa o realidad aparente, y por supuesto, actividades versus entorno. Conceptualizando, diría que la economía es la esencia de la necesidad social que estudia el comportamiento económico de agentes individuales dentro de la producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de necesidad humana y resultado individual o de un colectivo social. Si hablamos de la economía ambiental, se puede definir como un campo de estudio que reconoce el valor del medio ambiente y la actividad económica y toma decisiones basadas en estos valores. ¿Cuáles serían los valores? Los valores de la sustentabilidad y, por supuesto, todas aquellas relaciones comerciales que se deriven de la actividad económica. Por su parte, la economía ecológica es considerada una rama de la teoría económica, también conocida como teoría del desarrollo humano o economía del bienestar natural, que asume una relación inherente entre la salud de los ecosistemas y la de los seres humanos. Por supuesto que hay diferencias. En la economía ambiental existen preferencias individuales, utiliza medidas monetarias, es un sistema cerrado, pues maximiza la utilidad, la tasa de descuento casi siempre es mayor que cero, se fundamenta en la eficiencia económica y cree resolver el problema de los recursos naturales, internalizando las posibilidades. Para el caso de la economía ecológica, tiene preferencias sociales, utiliza medidas físicas, es un sistema abierto, bajo un enfoque sistémico, minimiza el daño transgredido a las generaciones futuras, la tasa de descuento es igual a cero y se fundamenta en los sistemas de valores de partida, es decir, que propone un nuevo sistema de contabilidad. ¿Por qué será necesario entonces de hablar de diferencias entre sustentable y sostenibilidad? Puesto que la economía está basada en esos dos factores importantes. Ahora bien, se debe señalar que el término entre economía sustentable está relacionada o es aquella economía en donde se integran y equilibran los elementos sociales, ambientales y económicos. ¿Con qué objetivo? Bueno, el de comprometer el medio ambiente. Dentro de este modelo, el cuidado del entorno ambiental debe crecer junto con las mejores y el aumento de las riquezas de una sociedad. Quiero decir con esto que la economía sustentable busca hacer uso inteligente de los recursos para evitar el impacto antrópico. Por ejemplo, promoviendo la utilización de empaquetados biodegradables que reemplacen a los del plástico, como fomentar el uso de vehículos eléctricos para evitar la emisión de gases tóxicos. Entre sus principales características, acuérdense que estoy hablando de lo que es la economía sustentable, se puede destacar que protege la biodiversidad. Luego utiliza adecuadamente los recursos porque busca utilizar los renovables para poderlos restaurar de una manera natural. Aumenta la calidad de vida social, pues considera que todos los seres humanos deben vivir en un ambiente más sano posible, lo cual potencia la calidad de vida. Influye de manera directa en las comunidades, pues anima de alguna manera u otra a que participen a la labor de cuidar y proteger el medio ambiente. Desarrollan tecnologías limpias, pues incorporan a la sociedad de lo que no son contaminantes para él. Y por supuesto, algo importante, el cuidado del agua. Implementa unos sistemas de tratamiento y almacenamiento de agua con el fin de conservar la pureza y la importancia para las generaciones futuras. Otra cosa que ya se me olvidaba y que es uno de las bases de la Fundación Ecobrión, que promueve el reciclaje, pues incentiva estas prácticas para evitar el daño al medio ambiente. Preserva los ecosistemas, pues busca desarrollar actividades económicas que preserven el cuidado de todos los seres vivos. Todos son necesarios en ese medio ambiente. Existen ejemplos de la economía sustentable muy conocidos. Entre ellos está el Grupo Bimbo, que utiliza para sus empresas todo lo que tiene que ver la energía eólica o solar. La Coca-Cola, que ha cambiado las botellas de plástico todas para reciclado, para reducir el impacto del medio ambiente. En el caso de McDonald's, utiliza el reciclable del aceite precisamente para potenciar la producción de biodiesel y de energía.
Ahora bien, la economía sostenible, ¿verdad? Es perdurable, es un sistema socioeconómico que busca aumentar el bienestar social, promoviendo un consumo responsable mediante la puesta en marcha de un sistema financiero basado en empresas respetuosas con el medio ambiente y comprometidas. Es decir, que el sustentable va mucho más a lo natural, pero tendría que estar esa sociedad bien fundamentada y bien organizada, altamente estudiosa, mientras o comprometida, mientras la economía sostenible utiliza mecanismos de reorganización social precisamente bajo un esquema de un sistema financiero que permita apoyar todas las actividades que se vayan a realizar. Eso sí, cuidando el medio ambiente y comprometidas al desarrollo sustentable. Quiere decirse entonces que de alguna manera lo que se pretende con la economía ecológica es una mayor justicia social con la pretensión de una equidad transgeneracional y una gestión sustentable de los recursos naturales, todo ello basado en la búsqueda de una producción. Pero esa producción va basada en qué? De un acceso por parte de los trabajadores a medios de producción, una producción socialmente responsable, con una calidad y una tecnología de un impacto bajo, pero que sea realmente productiva, es decir, que la organización de la producción sea a escala, no rudimentaria, porque estamos hablando de naciones, no estamos hablando de familias como tal. La distribución debe ser, ¿verdad? De alguna manera, una negación a la apropiación del producto del trabajo ajeno. No es discriminatorio tanto de personas ni de comunidades. Es decir, que se está trabajando de una manera socialmente responsable. Y con el consumo, por supuesto que el equilibrio debe ser social y en una búsqueda de la autogestión de medios de vida colectivo. Es decir, que todos deben trabajar. No estoy hablando solamente que es aquel que trabaja la tierra, no, estamos hablando también de instituciones, de empresas que construyan el bienestar social. Esta construcción, ¿verdad?, social, del bienestar social, debe estar fundamentada en proyectos para la construcción de una visión de sustentabilidad, donde exista un diseño y ese diseño tenga un diagnóstico socioeconómico, que tenga caracterización de los recursos que existen allí y, por supuesto, organización para la producción. No puede ser de carácter rudimentario. Las operaciones deben ser con relación a lo que es el alimento, la infraestructura y los recursos hídricos. Es decir, que todo lleva concatenado es la producción o hacia dónde se dirige, qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir y cuál es el impacto de esa producción. Y por supuesto la evaluación. Manejamos la gestión ambiental, la rentabilidad y los indicadores de sustentabilidad. ¿Y por qué la rentabilidad? Porque entonces, ¿cómo se vuelve a producir? Eso es necesario. Y esa rentabilidad debe llevarse de la mano, ¿verdad? O acompañada de todo un ciclo para que pueda surtir efecto. Debe ser transparente. De allí que la economía ecológica, ¿verdad?, se maneje bajo una gestión ambiental con unos indicadores bien eficientes, bajo una administración y una contabilidad transparente y que conlleve a el cuidado o el manejo de una ecología. Ahora bien, normalidad relativa o realidad aparente. Cuando hablamos de normalidad, estamos hablando de una adaptación a un medio, a una realidad exterior. Pero esa realidad exterior es aparente y esa apariencia se define por el diccionario de la lengua, ¿verdad? Como cosa que parece y no es, y la realidad como la que existe realmente. Por consiguiente, decir realidad aparente es una contradicción. Lo real, algo de lo que se tiene por certeza, se ve, se tiene, se estudia, se comprueba. Y el aparente es una ilusión de algo que aparenta ser. Es importante señalar esto porque estamos o no estamos. Parecemos que estamos, pero no lo son.
o no lo tenemos. Esa normalidad relativa, pareciéramos que estamos bien, pero realmente no lo estamos. En el caso de la parte personal, la normalidad, ¿verdad? Ha traído consigo, o se mantiene, porque fue antes de esa normalidad en la que caímos, existe el aislamiento social, ¿verdad? Existe una incertidumbre y existe miedo por parte de los individuos. Esto conlleva de alguna manera al confinamiento, al encierro, al no querer tratar con nadie. Y algo que se debe señalar también es que tenemos ahora nuevos instrumentos o dentro de nuestra vestimenta, como lo son la mascarilla. Eso ya pertenece a nuestra cotidianidad. Sin ella no podemos salir a la calle. Sin ella inclusive no nos podemos interactuar con el medio ambiente y ni siquiera podemos interactuar con nuestras amistades. Es decir, que eso que era normal, que era la interacción humana, deja de serlo para distanciarse. La siguiente lámina trae consigo muchos mensajes. Por un lado tiene que ver con la salubridad, pero ya inclusive no con salubridad, puesto que, como les decía, mascarilla, el uso de unas viseras o protectoras de la vista es parte de nuestro atuendo. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que llamamos normalidad ahora no lo es, porque existe una nueva. El hecho de que en las instituciones públicas o privadas, porque también lo hay, pero la privada nos lleva una morena en cuanto a adelanto técnico. Sus relaciones en cuanto a la división del trabajo se hacen desde hace mucho tiempo de manera remota, cosa que no se había incorporado en la administración pública. Entonces pasa a ser, si anteriormente era el uso de papel, existía una supervisión directa, había el presencialismo, o sea que si usted no iba y marcaba la tarjeta o marcaba el carnet, entonces usted no estaba, existía una ineficiencia porque esa eficacia no se veía, o sea, solamente se llevaba a cabo por la asistencia y no por el resultado. Y por supuesto que había potestad en cuanto a los ciudadanos, porque si estaban bien, si no estaban tan bien. En el caso de la normalidad relativa, el uso electrónico es importante. Ahí existe una marcada diferencia del modelo con la utilización de tecnología. El servicio público se minimiza el impacto, es mucho más eficiente. Existe la simplificación de la asistencia, puesto que el individuo hace sus cosas casi por él mismo. La eficiencia va en función de qué? De ese modelo electrónico, de la asistencia técnica que se le brinde y por supuesto el trabajo ya pasa a ser por objetivos, porque el individuo que antes no hacía nada tiene que dar resultados. El trabajo en equipo es eficiente y por supuesto los jefes pasan a ser líderes porque tienen que comprometerse en la ayuda, colaboración, cooperación con ese equipo de trabajo. Por otra parte, el uso de la tecnología no solamente ha quedado a esa división social del trabajo, no, en empresas, sino que también ya pasan a ser parte de la aplicación de tecnología de una manera intensiva para la producción a escala. ¿Y dónde es esa producción a escala? Precisamente en la parte más importante de la actividad económica, como es el uso, producción y desarrollo de la actividad agrícola. También se utiliza la parte tecnológica en el desarrollo de nuevos modelos que sean aplicables a las empresas de producción de bienes. Debo señalar que todo no ha sido color de rosa, puesto que la caída en los mercados bursátiles del mundo cayeron estrepitosamente en el primero y el segundo trimestre del año. El incremento del Producto Interno Bruto, que como recordarán está relacionado a todo lo que son las actividades productivas básicas, también cayó. ¿Producto de qué? Del confinamiento, porque nadie salía a producir y las empresas se paralizaron. Por lo tanto que a nivel mundial se ha tenido que reordenar de alguna manera
para llevar a cabo desde adentro ese desarrollo, ese incremento, esa posibilidad de ascender y de producir hacia ellos mismos y hacia los demás. En el caso de la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Fue algo atípico, porque no solamente cayeron sus mercados bursátiles, sino que el Producto Interno Bruto también disminuyó, casi a los niveles de los años 30, imagínense, con la depresión. Todo esto coincide en relación al peor momento de la historia, puesto que más de 400 empresas se fueron a bancarrota, y ni hablar de las pequeñas y medianas empresas. Entonces pregunto, si eso fue en una potencia, ¿cómo sería para América Latina? En el caso de Estados Unidos, también más de 22 millones de americanos quedaron sin empleo. El Estado tuvo que proyectarse esa política del desempleo y este llegó a niveles del 16, entre el 16 y el 21%. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional coloca la contracción a nivel mundial en más o menos un 6%. Quiere decir con esto que todo se paralizó. Todos los países manifiestan, ¿verdad?, que ha sido este ascenso o este restablecimiento al quehacer o a la actividad económica muy particular de cada uno de ellos, un verdadero ascenso, pero bajo esquemas de trabajo acelerados y algunas veces tortuosos. En el caso nuevamente de mercados de valores, empresas como Apple, Amazon, Google, Tesla, ¿verdad? Han tenido también cierto refinanciamiento. Y en el caso de la Reserva Federal, que es la que nos interesa, cómo se mueve la de Estados Unidos, bueno, ha tenido que modificarse, puesto ellos han señalado que tienen dentro de sus actividades o dentro de sus políticas, tal vez hasta la posibilidad de producir dinero inorgánico a la economía. ¿Con qué propósito? Bueno, de mantener ese flujo circular y poder salir adelante para la producción. De hecho, también ya compraron, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con ese mercado secundario de valores, es decir, que le están inyectando a las empresas para que se reactiven. El desafío entonces es reordenar de una manera equitativa la utilización de recursos y la actualización y producción de bienes y servicios. Antes de la pandemia ya teníamos un deterioro en nuestras actividades básicas. En primer orden, la industria petrolera, que quedó en una masa de chatarra obsoleta e incapacitada para producir ni siquiera gasolina. Y pasamos de producir y exportar a consumir e importar, sin ni siquiera, ¿verdad?, medir las consecuencias ecológicas de nuestro mal manejo de ese recurso. Por su parte, para el caso de la empresa ferrominera, la muerte le vino acechando tanto que toda la faja del Orinoco y Amazonas están siendo devastados por la extracción indiscriminada de minerales y el deterioro intensivo del ecosistema, sin reparo a la gestión ambiental y al cuidado transgeneracional. Y por supuesto, la producción agrícola, que pasó a ser de una manera tal que era artesanal o rudimentaria a casi inexistente, pues con los inconvenientes severos de la distribución y la dolarización irrespetuosa y especulativa queda en un saldo negativo. Por lo tanto, esas tres bases de actividades productivas están casi en franco deterioro, para no decir que están negadas. Aclaro que existen empresarios que continúan produciendo y transformando bienes, pero a un costo social y productivo bien elevado. Y por supuesto, de ninguna manera pueden pensar ni siquiera en la expansión. Y por supuesto, con un Estado controlador, especulativo, con altas deficiencias gerenciales y administrativas, que ven la importación de absolutamente todo de economías de otras latitudes, sin percatarse de la destrucción del aparato productivo nacional. Para concluir, debo señalar que de no darse cambios de carácter estructural de un modelo económico mixto
y donde el Estado reactive la eficiencia, la transparencia y el apoyo financiero dentro de sus políticas, particularmente pienso que nos llevará décadas en salir de la inactividad y del fondo económico y por ende social de nuestra sociedad. Y la transformación y la preparación para el futuro será incierta. De allí que la huella de la normalidad relativa, en nuestro caso, es altamente contradictoria e inexistente, y la economía ecológica quedará en un simple manuscrito de intención. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.